Dijimos al principio, vamos a contarles la historia de unas víctimas ignoradas durante décadas, víctimas de la mentira antifascista y su nunca satisfecha voracidad criminal. Entre Croacia, Eslovenia e Italia se extiende la región de Kras, una meseta kárstica en la que proliferan las simas naturales, algunas de hasta 200 metros de profundidad. Muchas de las simas ocultan los restos de miles de personas asesinadas al término de la Segunda Guerra Mundial a manos de los partisanos comunistas yugoslavos. Allí, este pasado mes de agosto se descubrió una nueva fosa con unos 250 cuerpos. En Italia esta noticia no es novedosa. Allí, solo en la región de Istria existen unas 1.700 fosas, y es que Istria, junto con Dalmacia y Trieste, fueron entregadas a Italia como pago por haber combatido en la Primera Guerra Mundial en el bando aliado. La población, mayoritariamente italiana, quedó a merced de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y estos los masacraron desde fines de 1943, desde que las bandas comunistas de Tito comenzaron a dominar la zona. Para 1947, el 80% de la población había sido asesinada o había huido a Italia. Los comunistas arrojaron a las simas a una cantidad de personas estimada entre 10.000 y 20.000. Era frecuente atar a los prisioneros de dos en dos. Se le disparaba solo a uno de la pareja y se arrojaba a ambos, uno muerto y otro vivo, a la sima. Después se arrojaba un perro muerto sobre ellos, una vieja costumbre eslovena para mostrar desprecio por los muertos. La última fosa descubierta este verano contiene los restos de unos 100 menores a los que asesinaron cruelmente. Desde 2004 se recuerdan en Italia estos crímenes, conmemoración que la izquierda ha tratado agriamente de ocultar, estableciendo el 10 de febrero como el Día del Recuerdo. De entre las víctimas, dos figuras han representado mejor que nadie lo que allí sucedió. Una de ellas es el sacerdote católico y hoy beato Francesco Bonifacio, asesinado a palos por anticomunista el 11 de septiembre de 1946. La otra figura es la de Norma Cossetto, una joven de 23 años encarcelada por negarse a delatar a sus compatriotas, a la que cortaron los senos después de haber violado en numerosas ocasiones y cuyos restos arrojaron a una fosa junto con los de otras 40 personas. Los comunistas italianos han tratado de evitar que estos hechos trasciendan a la población, envueltos en la retórica de un antifascismo a través del que buscan una rehabilitación ideológica. Negaron al principio la realidad de los crímenes para después lamentar lo que consideraban su aprovechamiento propagandístico. Hace años que ha surgido una corriente que niega los crímenes o bien los explica como reacción contra el régimen fascista, la dominación nazi, ambas cosas, o que justifica su silenciamiento. Pintadas con la hoz y el martillo, vandalizan con frecuencia los monumentos y placas que recuerdan lo que sucedió. Y tenemos con nosotros para hablar de este cruel asunto a don Álvaro Peñas, periodista del Correo de España. Muy bienvenido. Muchas gracias, encantado Este de es estar su debut hoy aquí con nosotros. Sí. Esperamos tenerle en más ocasiones. Bueno, sobre este tema existe un documental que se presentó en Venecia y que, bueno, digamos que concitó la atención al ser emitido en Venecia, que tuvo críticas positivas, que tuvo también algunas críticas contrarias por razones fundamentalmente de tipo ideológico y que finalmente se emitió en la televisión italiana. Sí, te refieres a Redland, Rosso Istria, que es una película de 2018. Del director argentino Hernando Bruno, y la película bueno, expresa muy bien, refleja muy bien el horror de lo que fueron las Foibe, y sí, tuvo ciertas críticas por parte de la izquierda, que la tachó de una película revisionista, incluso fascista, pero lo más sorprendente del asunto es que los medios de comunicación italianos no le dieron prácticamente publicidad a la película. De hecho, el que estaba en ese momento, el ministro del Interior, Matteo Salvini, animó desde sus redes sociales a la gente a que fuera a verla, ¿no? A recordar a esos italianos asesinados por el mero hecho de ser italianos. Y la película posteriormente fue emitida por la RAI 3, ¿no? Pero esta película no es la primera que toca este tema. La primera fue en el año 2005, prácticamente un año después de que se aprobara la fecha del Día del Recuerdo, el 10 de febrero. Pues el 6 de febrero de 2005 la televisión italiana emitió una miniserie de 2 capítulos sobre el tema de las Foibe. La película se llamaba, o la serie se llamaba Il cuore en el pozo, el corazón en el pozo, y relataba la historia de un grupo de niños y un sacerdote que escapaban de los comunistas yugoslavos, ¿no? La película esta sí tuvo muchísima polémica porque, claro, fue emitida, la vieron 17 millones de italianos, y tuvo también problemas porque no pudieron hacer la grabación en Croacia porque el gobierno croata les negó el permiso, tuvieron que hacerlo en Montenegro.
y fue criticada por las asociaciones de víctimas, o sea, de exiliados, perdón, de Dalmacia y de Istria, que la consideraron que era una producción de baja calidad, no les gustó en ese aspecto, y luego por la izquierda, que reaccionó de una manera muy furibunda, que la tachó de propaganda, de pura propaganda, y por el gobierno de Eslovenia. El gobierno de Eslovenia dijo que era un insulto y una provocación. Y de hecho, al año siguiente establecieron un día festivo de recuerdo a la unificación eslovena, ¿no? De hecho, se provocó una especie de pequeña crisis diplomática entre Italia y Eslovenia por esta película. Bueno, en realidad estamos ante una especie, ¿no? Ante un negacionismo comunista, ahora que gusta tanto el término negacionismo, que es un término verdaderamente execrable por tantas razones, pero en fin, ya que se utiliza, es un negacionismo comunista, pero un negacionismo al tiempo muy complicado, porque hay una gran cantidad de evidencias y por lo reciente, además del descubrimiento de este tipo de hechos a través de lo que se ha hallado en las fosas, que son numerosísimas, por otro lado, de esta región. Claro, bueno, es que la izquierda italiana tiene un cargo de conciencia con este asunto. Hay que tener en cuenta también que en el año 69 el presidente socialista italiano, Giuseppe Saragat, condecora al mariscal Tito, que era el responsable último de estas barbaridades, le condecora con la Orden del Mérito de la República Italiana, que es la mayor distinción que da el país alpino y que es por méritos a la nación, ¿no? Una condecoración que no ha sido retirada aún. Tanto el partido Fratelli d'Italia, Hermanos d'Italia de Giorgia Meloni, como la Liga Norte de Salvini han intentado varias veces que esto se lleve a cabo, que le retire la condecoración, pero no lo han conseguido, ¿no? Es algo realmente curioso. Entonces, claro, la izquierda sí que en un principio, cuando se establece el Día del Recuerdo, sí que reconoce que ha hecho mal ocultando esto. De hecho, Walter Veltroni, que en ese momento era el alcalde de Roma, pues él dice que se ha hecho muy mal, que esto tenía que haber salido a la luz mucho antes. Incluso los comunistas empiezan asumiendo que la lucha antifascista había derivado por culpa del estalinismo en una lucha anti-italiana o incluso anti-alemana y que eso no era realmente el significado de esa lucha. Pero los comunistas tardan muy poco en cambiar de táctica. No pasa ni un año cuando ya están empezando a denunciar que el Día del Recuerdo es una manipulación de la derecha para utilizar la historia a su favor y a empezar a fomentar teorías negacionistas o teorías que rebajan lo que había sucedido allí, ¿no? Desde negar que ha sucedido, como os explicaba en el vídeo, a decir que habían sido muy pocas víctimas las que habían sido asesinadas, o justificándolo diciendo que eran consecuencia de los crímenes de los italianos en Yugoslavia, que también existieron, pero bueno, justificando justificando un crimen por otro, ¿no? Está más extendido de lo que parece. En las redes sociales, por ejemplo, hay eso que podemos llamar un negacionismo extendido por parte de los sectores, de ciertos sectores comunistas, por ejemplo, al Holodomor. Que se niega y se intenta explicar como algunos autores comunistas en el pasado han tratado de explicar de una manera muy, no sé, casi digamos casualista, o sea, más o menos pasaba alguien por allí y tal, este tipo de explicaciones, ¿no? En lugar de tratarse de una acción coordinada, de una acción deliberadamente deseada por el gobierno de Stalin. Claro. Podemos hablar de que el comunismo, o lo que queda del comunismo, que no es mucho, ¿está derivando hacia el stalinismo? Vamos a ver, es que hay dos facetas en esto. Por un lado, los partidos comunistas y la extrema izquierda siempre han mantenido una faceta de lucha antifascista. Claro, la situación que hay ahora mismo en Europa, con partidos patrióticos identitarios cada vez más fuertes, con mayor apoyo popular, recabando el apoyo de esa clase trabajadora que los comunistas decían defender, ha hecho que la retórica antifascista sea cada vez más agresiva. Entonces, dentro de esa retórica, Stalin y el Ejército Rojo son los vencedores del fascismo, son los héroes. Y eso ha hecho que la figura de Stalin ahora sea cada vez más reivindicada por parte de la izquierda. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el tema en Rusia. Por ejemplo, la guerra en Ucrania propagandísticamente se ha vendido como una guerra contra el fascismo. Y se está utilizando de nuevo otra vez la retórica soviética, ¿no?, de años pasados. Entonces, claro, la figura de Stalin también en ese sentido está siendo blanqueada por ese lado, ¿no? En el caso del Holodomor, mira, no hace ni 2 meses el embajador ruso en Polonia, en una entrevista, decía que el Holodomor había sido debido al mal tiempo y a una mala gestión económica, pero que no había ninguna prueba que demostrara que Stalin había hecho nada en contra de los ucranianos ni era responsable de la muerte de más de 4 millones de ucranianos de hambre. Claro, esto es falso, esto es una falsedad. Lo cierto es que en el Holodomor el gobierno soviético bloqueó completamente la salida del territorio, aumentó la confiscación de alimentos, llevó a cabo, y de hecho aprovechó la situación para imponer una política de sovietización de Ucrania, se persiguió a la élite intelectual, a la Iglesia, incluso el Partido Comunista Ucraniano fue purgado, muchos de sus dirigentes acabaron en el Gulag o fueron ejecutados.
y se aprovechó realmente para eso, para acabar con lo que Stalin temía que pudiera ser un problema, que era el nacionalismo ucraniano. De hecho, en el Congreso de la Victoria, Stalin, en el año 1934, declara que el problema de Ucrania es la alianza del nacionalismo ucraniano con los imperialistas, ¿no? Entonces, como te digo, son esos dos factores. Por un lado, el factor ideológico por parte de los comunistas y, por el otro lado, el factor nacional en el caso de Rusia. Consta que a mí me parece que se tiene toda la licitud, no sé si la legitimidad, pero en todo caso el derecho a opinar sobre cuestiones históricas y sobre periodos históricos en función de lo que cada uno libremente, y después de, en fin, haber adquirido el conocimiento necesario, opine. El problema es que yo sí creo en ello, pero los que niegan el Holodomor normalmente no creen en ello y en cambio pretenden imponer visiones oficiales y canónicas de otros episodios comparables, por cierto, al Holodomor, ¿no? Es decir, el problema reside en eso. Pero bueno, se descubrió en marzo de 2009 una fosa, una cueva que albergaba varios miles de cuerpos de soldados asesinados junto con sus familias, con una gran cantidad de menores. Se estima que pudiera haber como unos 5.000 aproximadamente. Aparecieron desnudos, por cierto, asesinados a golpes, también asesinados con el pico, con golpes de pico de minero, de la minería, y cubiertos de cal, por cierto. Sí, es la conocida como la Cueva de los Horrores, es Udajama, en Eslovenia. Era una mina abandonada y efectivamente los prisioneros les desnudaron, les llevaron al interior de la mina y les mataron con armas blancas o con picos, ¿no?, de minero. Lo grave del asunto es que esto fue descubierto, bueno, fue publicado oficialmente lo que había sucedido en 2009, pero es que en 1989 un historiador esloveno publicó un libro denunciando esta masacre, ¿no? Norman Lelhak es un historiador además muy curioso porque él había trabajado, era militar, había trabajado en el servicio de contrainteligencia del ejército yugoslavo y, según sus mismas palabras, asqueado por la mentira en la que estaba viviendo, él abandona el ejército y dedica su vida a desenterrar crímenes comunistas, ¿no? Claro, como te digo, él presentó este libro en el 89, que posteriormente sería traducido al inglés. En inglés se llama Buried Alive, Enterrados Vivos. Pero las autoridades no hacen absolutamente nada. Porque es que además una gran cantidad de ellos fueron enterrados vivos, literalmente. Se los arrojó vivos a la cueva. En España hay algo parecido en la cueva de Camuñas, por ejemplo, creo que es la provincia de Toledo, en La Mancha en cualquier caso, donde varios cientos de personas fueron arrojadas vivas a esas cuevas. Y otros, bueno, muertos después de haber sido asesinados por los milicianos revolucionarios de los partidos de izquierda. Naturalmente para estos no hay memoria, ya lo sabemos, ¿no? Pero quiero decir que es una práctica que parece que cuenta con muchos adeptos entre determinadas inclinaciones ideológicas. Sí, no, es cierto que en Yugoslavia, en otras masacres que he estado leyendo, es cierto que no se suelen utilizar muchas veces las armas de fuego. Utilizan, bueno, por ambos bandos en este caso. Puedo decirte que desde mazos, armas blancas, incluso estrangulamientos. Es realmente curioso. No sé si es una especie de crueldad por el odio étnico que se tenía, pero sí, realmente curioso. Realmente curioso. Bueno, se trata de croatas y eslovenos, de ahí quizá pues, los impedimentos que ponían para grabar todo esto, ¿no? En su mayoría fueron militares, pero también hay civiles y soldados alemanes, claro, en esta cueva. En esta fosa. Claro, vamos a ver, Croacia se convierte en un Estado independiente entre comillas, porque depende de Alemania, en el año 41, en abril del 41, después de que el eje venza a Yugoslavia. Entonces, se establece un Estado fascista que dirige Ante Pavelić y, bueno, pues lógicamente las fuerzas militares del Estado croata y sus fuerzas paramilitares, los Ustaša, pues participan activamente en la guerra contra los partisanos. Y luego los Ustaša, hay que decir, que tuvieron un papel despiadado en una limpieza étnica contra los serbios y contra otras minorías, ¿no? Tan despiadado y tan brutal que incluso los alemanes y los italianos estaban horrorizados ante ciertas cosas que hacían, ¿no? El caso de Eslovenia es repartida, el norte de Eslovenia pasa a formar parte de Alemania, el sur pasa a Italia y un pequeño trozo que se une a Hungría. Entonces, tanto Italia como Alemania pues, organizaron sus propias unidades eslovenas, sobre todo unidades de policías o paramilitares, ¿no? La más famosa, la Guardia Nacional Eslovena, que su fundamento sobre todo en católicos anticomunistas. El caso es que, claro, cualquiera que hubiera pertenecido a esas organizaciones, o hubiera pertenecido al régimen de alguna manera, hubiera colaborado al régimen, pues daba igual que tuviera que ver con algún crimen o que fuera una persona inocente. Era objetivo de los partisanos y en muchos casos era ejecutado sin ningún tipo de juicio, ¿no? Y eso también afectaba a las familias. Lelhak comenta una historia de una mujer, de una profesora de escuela, que en su caso su crimen fue
que su marido había sido reclutado por la Guardia Nacional Eslovena. Estaba embarazada, pero bueno, la golpearon, la condenaron en la Plaza del Pueblo para que todo el mundo la viera y pocos días después la estrangularon. No, le hicieron cavarse su propia tumba y la estrangularon, ¿no? Para no gastar una bala. Entonces, este tipo de atrocidades en la población era desgraciadamente muy común. También la guerra partisana nunca es una guerra sucia, siempre es una guerra salvaje. Sí. Y en el caso yugoslavo fue un peor, y podemos ver también incluso lo que pasó luego en los años 90, ¿no? Cómo ese odio seguía existiendo, sigue existiendo ahí. Y respecto a los soldados alemanes, pues evidentemente prisioneros de guerra que pues no fueron tratados como tales. Fueron directamente asesinados. Nos queda menos de un minuto. La mayor fosa es la de Tesno. Parece ser que, bueno, que hay 15.000 cuerpos e incluso esto podría ser un mínimo, porque hay quien duplica esa cifra o quien la eleva por lo menos a 20.000. Huían de los partisanos hacia Austria para entregarse a los aliados, pero, cosa que hicieron los aliados en muchas ocasiones, fueron entregados a las tropas de Tito y bueno, su final fue pues el conocido, una muerte segura les aguardaba y la tuvieron. Sí, el tema es que, claro, los británicos sabían lo que les iba a suceder. Claro. De hecho, en muchos casos fueron testigos en casos de entregar con exciudadanos de la Unión Soviética que, vamos, no esperaron ni un minuto para empezar ya a ejecutarlos, ¿no? El destino de los prisioneros que habían pertenecido a Yugoslavia se decide en Yalta, a la vez que se decide también el destino de los que pertenecían a la URSS. Y claro, hay que tener en cuenta que hubo una huida masiva de gente huyendo del avance comunista. Te hablo de 100.000, 150.000 personas, puede que más, que huyen hacia Austria para entregarse a los británicos. Los británicos lo que hacen es entregarlos. Como decías, la mayoría son croatas, eslovenos, también hay chetniks, que eran nacionalistas serbios, sí, musulmanes bosnios, y evidentemente había muchísimos civiles. Las matanzas se llama la masacre de Bleiburg. Bleiburg es donde les entregan en Austria, donde les entregan a los británicos, a los partisanos, y las matanzas son de decenas de miles de personas, cifras desde 30.000 a 60.000 muertos. Hay 540 fosas en Eslovenia y bueno, no solamente les matan allí, hay unas marchas, los llaman las marchas de la muerte, hacia los campos de concentración donde matan a muchísimos de ellos, ¿no? O sea, es una auténtica masacre. Muy controvertida. El año pasado la presidenta croata estuvo rindiendo homenaje tanto en Bleiburg como en Udajama, como en algunos otros lugares donde había habido estos asesinatos, pero en Croacia sigue siendo un asunto también bastante debatido y que causa muchísima controversia. Don Álvaro Peñas, muchísimas gracias por venir a contarnos este asunto verdaderamente terrible y truculento, desagradable, de actualidad, porque prácticamente no ha visto la luz en los medios generalistas, pero bueno, del pasado mes de agosto. Esperamos tenerle aquí para que nos cuente cosas, no sé si más agradables, pero bueno, en todo caso para hablar de todo este tipo de cosas de las que no se habla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Y nosotros nos vamos ahora al espacio de la hemeroteca.